Vamos a tomar hoy día como tema el capítulo 8 de Job. Yo creo, hermano, que estamos aprendiendo mucho acerca de este libro, muy sabio. Creo que nos ha tenido buenas, ¿cierto? Y gratas sorpresas. Este capítulo 8 espero que también a usted le sorprenda y le ayude. Le puse por título, reconocer los errores es lo más difícil. ¿Es difícil reconocer los errores? ¿Cierto? El ser humano es campeón, ¿cierto? Para eludir la responsabilidad desde los tiempos de Adán. La mujer que me diste, ¿cierto? Ella. Eludir las responsabilidades. Siempre el hombre busca una excusa, siempre busca una justificación con tal de no reconocer el error. Y en este capítulo vamos a conocer el discurso de Bildad. El anterior fue de Elifaz, ¿se recuerda? Bildad es otro amigo, parece que este es un poco más joven, pero también un hombre que tiene lo suyo, digamos, en cuanto a argumentos. Todo problema se puede ver y apreciar de distintos puntos de vista. Eso es también una verdad. El problema, como yo lo veo, ¿cierto? Tal vez usted no lo ve de la misma forma. Y cuando una persona está viviendo un problema y alguien con la mejor intención viene a ayudarle a clarificar el problema, trae otro punto de vista. Entonces, es posible que esa otra persona lo vea de una manera distinta y me ayude a mí a encontrar una solución. También es importante para reconocer un error, es fundamental una buena argumentación. A veces hay personas que son demasiado confrontacionales, pero yo creo que cuando una persona lo está pasando mal y uno está viendo el problema desde otro punto de vista, también tiene que tomarse la molestia de argumentar bien, ¿cierto? De presentar un buen argumento. No simplemente una acusación directa, sino que dar razones. También es importante que para reconocer un error es indispensable saber escuchar. Saber escuchar. Y aquí usted se va a dar cuenta en este capítulo de que este Bildad tenía serios problemas para escuchar a Job. Y usted lo va a ver en el versículo 2. En el versículo 2 le dice, ¿hasta cuándo hablarás? Tus palabras, salen como un viento impetuoso. Es decir, hablas, que no puedo escucharte. Es importante, hermanos, entonces, para reconocer un error, saber escuchar. También, para reconocer un error, es bueno tener una actitud correcta. Al menos la actitud humilde, ¿cierto? Es imposible, aunque usted tenga toda la razón, tenga todos los mejores argumentos, pero si la persona no tiene una actitud humilde, la cosa va a quedar allí nomás, no va a haber un reconocimiento del error. Es importante eso, ser humildes. Y vaya que cuesta ser humilde. También, para reconocer un error, es bueno tener una actitud correcta, dijimos, pero también, para reconocer un error, es bueno hacerlo ante quien nos aprecia de verdad. Tiene que haber una relación de afecto. Porque una persona no le va a reconocer un error a un desconocido, ¿cierto? O a una persona lejana. Puede que sí, pero yo creo que facilita mucho cuando hay una relación de afecto. Y en este caso, Bildad es uno de los amigos de Job. Entonces, es importante
comunicar adecuadamente el aprecio que se tiene por la persona. Es decir, me interesa ayudarte porque te aprecio. ¿Se da cuenta? ¿Cierto? Es diferente. Me interesa decirte lo que te digo porque en realidad siento mucho aprecio por ti y me duele lo que estás pasando. Eso facilita, eso allana la conversación. También para reconocer un error debemos ser honestos. La honestidad es clave, es básica. Uno debe apelar a esto, debe ponerlo como algo importante en todo diálogo, en todo conflicto y problema que queremos solucionar. Debemos tener una actitud honesta ante sí mismo, primero, ante Dios también, y también ante mi interlocutor, la persona que tengo al frente. Es importante la honestidad, la verdad. Para reconocer un error, no siempre es la razón de una gran prueba. No siempre una gran prueba es la causa de la situación que estoy viviendo. No sé si se entiende, pero no podemos siempre estar diciendo que la gran prueba que tú estás pasando corresponde a una gran razón. Aquí hay algo que no es absoluto, no es directamente proporcional. No siempre es así. Nuestra lógica nos dice que sí, una gran prueba es por producto de un gran error. No siempre es así. También, hermanos, es importante entender de que solo Dios sabe el final de la historia. Dios sabe cómo usted va a terminar su vida. Dios sabe cómo usted va a salir de este mundo. Dios sabe cuándo. Es importante entender que Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios puede sorprendernos en cosas que a veces nosotros dábamos por hechas, por perdidas, por sin vuelta. Sin embargo, Dios puede provocar un cambio radical en la situación que podemos estar viviendo. Lo otro importante, aparte de tratar de reconocer errores, es que Dios y solo Él sabe el propósito de la prueba. Aquí ya los estoy haciendo pensar un poco, pero es así, solamente Dios sabe el por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Solamente Él. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También solo Dios, que nos conoce, que Él le conoce a usted más que usted mismo. Dios. Usted puede decir, yo me conozco, pero Dios le conoce más. Dios conoce su punto de quiebre, Dios conoce su reacción, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus actitudes. Dios conoce todo eso. Y Dios conoce también cuál es la metodología. Usted sabe lo que es la metodología, ¿cierto? ¿Qué es el proceso que Dios va a usar? ¿Cuál es el proceso que necesitamos para ser aprobados delante de Él? Sí, Dios sabe, hermanos. Como dijo que, por ejemplo, la vid verdadera. Usted sabe que para que una vid dé fruto, tiene que venir el podador, ¿cierto? Y el podador sabe dónde cortar y dónde no cortar. Dios sabe dónde podar de su vida
y dónde no podar. Él sabe de qué manera, podando esto, quitando esto, sacando esto, puede darnos una vida más fructífera. Qué importante es esto. Él conoce la metodología a aplicar en cada uno de nosotros, como también en la vida de Job. En este capítulo nuevamente aparece la tónica de que las buenas intenciones no garantizan los buenos consejos. Aquí nos vamos a dar cuenta también. Para hacer recapacitar a alguien, no basta una buena psicología. Porque a veces uno dice, no, yo lo voy a aplicar con psicología, ¿cierto? Y uno más o menos conoce la persona, las reacciones y trata de aplicar una buena psicología. Tampoco basta una buena recapitulación de los acontecimientos. Hay algunos son más historiadores y cuentan las historias de muy atrás, ¿cierto? Y traen a la memoria situaciones y hechos. Yo he conocido personas así, en un momento puntual, pero sin embargo ellos tratan de ir muy atrás en el tiempo, donde traen a colación, ¿cierto?, situaciones, acontecimientos de estas personas. Por lo tanto, siempre la sentencia dice, yo lo conozco, yo sé cómo es, yo le conozco esto, etcétera, yo lo sé esto otro, etcétera. Tampoco el argumento de la tradición o de la historia, ni tampoco una buena técnica de asesoría, porque a veces también nos metemos en el tema de cómo aconsejar bien, ¿cierto? Hay libros, hay técnicas de la buena asesoría o de la consejería. También debemos reconocer que ni siquiera una genuina compasión por el que sufre puede moverlo al reconocimiento de un error. Yo puedo tener la motivación, puedo sentirme dolido, quebrantado, pero eso puede que no sea suficiente. ¿Qué se necesita entonces? Esto para que nosotros, hermanos, meditemos. Se necesita una visión amplia del pasado, del presente y del futuro en Dios. Una visión amplia de todo lo que podríamos decir una mirada global, no solamente del caso específico de esa persona, sino que ir más allá. Esto tiene que ver también con nuestra relación con Dios. Se necesita un discernimiento de parte de Dios, y eso lo revela Dios. Un discernimiento claro y nítido acerca de la voluntad de Dios. Yo puedo usar psicología, puedo hacer historia, puedo tener la mejor intención, hermanos, pero eso a lo mejor no me va a permitir llegar al corazón de esa persona y ayudarla. Se necesita también conocer a Dios genuinamente. De oídas te había oído. Job, excelente persona, pero no conocía realmente a Dios. Qué tremendo. Él mismo lo reconoce en los capítulos futuros. Por lo tanto, hermanos, usted como una persona que quiere ayudar a que alguien salga de una prueba, que alguien reconozca un error, se necesita conocer a Dios genuinamente, haber experimentado su gracia salvadora. No es el tema de la religión. Mire, ni siquiera es el tema de conocer la palabra. Hay gente que conoce la palabra pero no conoce a Dios. Se necesita un dominio claro y práctico de la doctrina de la gracia de Dios. No sé si le parece. Un dominio, una experiencia real de la gracia de Dios.
la gracia redentora de la gracia salvadora de Dios. Es decir, una correcta aplicación de su palabra. Tener la gracia, no puedo decir la habilidad, pero también puede ser, de extraer el espíritu que hay en la palabra. Y tal vez me estoy metiendo ya en un agua más profunda todavía. Pero yo tengo que saber entender, no lo literal solamente, sino que ir más allá y de conocer quién está detrás de esa palabra, de conocer el corazón, de quién inspiró esa palabra. Y de esa manera yo puedo ayudar, porque cuando yo puedo extraer el espíritu, saber el espíritu del autor de la palabra, eso traerá también sanidad, traerá liberación, traerá salvación a la persona que está sufriendo. Hermanos, tal vez usted lo está mirando esto cuesta arriba, pero no necesita verlo así. Dios es un Dios simple, tan simple, que cuando quiso hablar de un mayor en el reino de los cielos, puso a un niño. Él simplificó todas las cosas a través de las parábolas, las grandes verdades, para hacerlas sencillas. En este capítulo, vemos a Job que tiene un gran concepto de su propia justicia. Y de alguna manera todos tenemos la percepción de que Job está sufriendo, entre comillas, injustamente. No sé si a usted le pasa. Pero él tiene un gran concepto de su justicia. Y vemos este diálogo con Bildad, en que él se apoya en la tradición de la historia, se apoya en algunos símiles tomados de la naturaleza, como los juncos, como las arañas y como los árboles, lo vamos a ver en el capítulo, para fundamentar los argumentos, pero no logra persuadir a Job, sino muy por el contrario. Aunque no vengo preparado, encontré por allí dentro de las cosas que he podido tener, me encontré este librito que se llama El crimen de la letra. El crimen de la letra. Es decir, el de aplicar la literalidad de la escritura sin aplicar el espíritu o la gracia. Dice, por ejemplo, dice, el crimen de la letra es muy grave. Job es un libro en el que la letra es responsable de una interpretación apasionada. Normalmente somos movidos por nuestros sentimientos y dejamos de lado la visión del todo. Movido por sentimientos, dejamos de lado la visión del todo. Además de esto, nuestros derechos terminan tomando partido. Nuestros propios derechos. Usted sabe que hoy día todo el mundo demanda derechos, derechos, derechos. Todos tienen derechos, pero las obligaciones y los deberes quedan, ¿cierto?, de lado. Dice, Job es un libro en el que las personas de un valor supuesto toman siempre el partido de Job, desconfiando de Dios por causa de aquel sufrimiento. Yo oí a personas decir que Dios no fue muy correcto con su siervo al permitir aquel enorme trastorno en su vida. ¿Cómo es que Dios toma a su amigo fiel y lo expone a una tragedia infernal sin necesidad alguna? ¿Se nos ha pasado tal vez ese pensamiento? Con seguridad los abogados de Job buscan incriminar a Dios por razones muy personales. Sin embargo, la historia de Job es aún más tremenda que el sufrimiento
que él padeció. La Biblia dice que, para ejemplo de nosotros, fueron registrados estas cosas. Entonces, la interpretación de la narrativa no puede ser practicada sin la visión global de la palabra. Dios no pasa por cambios, ni sus métodos sufren alteraciones. Él es inmutable. Por otro lado, Él no es parcial ni arbitrario. El problema de Job está en su propia justicia. Y nadie será salvo sino por la suficiencia de la justicia de Dios manifestada en Cristo, por la fe. Aleluya. Dios no fue un canalla por convocar a Satanás para prestar un servicio a favor de este siervo fiel, ni fue injusto al permitir todo aquel sufrimiento. A la verdad, Dios fue extremadamente amoroso con Job y manifestó con él una profunda gracia al consentir todo aquel proceso que buscaba, que buscaba liberarlo de su mayor enemigo, su propia justicia de calibre legalista. Wow. Nadie en la tierra fue más justo que Job, pero esa justicia era exactamente la causa de su intento por justificarse permanentemente. Wow. El apóstol Pablo, aquí hace un paralelo este autor, el apóstol Pablo habla de un aguijón de la carne. Dice, un mensajero del maligno, lo dice, que le fue puesto por finalidad de abatirlo para que no se exaltase. Ante los acontecimientos elevados que le sucedieron, la tendencia humana es la de sentirse superior. Entonces le fue enviado un torturador de las tinieblas. Era un emisario de Satanás, pero el que lo mandó solo pudo haber sido Dios, ya que lo que el diablo más quiere es la exaltación del ser humano. Sin embargo, este mensajero lo abofeteaba para volver a ubicarlo dentro de un pecador, y él mismo podía decirlo, de los cuales soy el primero. Creo que el polémico problema de Job también necesitaba una punta de lanza del maligno para lidiar con un hombre digno, justísimo, que se había apegado a la justicia y no quería soltarla. Solo un aguijón infernal podría herirlo en lo profundo de su ser para que se vuelva Dios. El punto central del libro de Job es la operación de la gracia para limpiar una vida llena de justicia propia. Y dígame si no es lo que vemos en nuestro mundo hoy. La gente se justifica de todo. Eliú, un amigo franco, dice, usa un diagnóstico de los síntomas de la autosuficiencia y de la justicia propia en la vida del amigo indignado, cuando indaga. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es una cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo eres tú que Dios? En Job capítulo 35, 12. El autor ironiza acá con una frase, espejito, espejito. Y así también se cree el ser humano. Job, de hecho, era justo y creía que su justicia debería sobrepasar, o por lo menos igualar, a la justicia de Dios. La justicia humana, hermanos, es muy atrevida. Él se veía lleno de decencia y de dignidad y no podía conformarse con lo que le estaba sucediendo. Séneca, un filósofo romano, decía, lo esencial para ser justo es ser indulgente.
Pero Job se volvió obstinado, intransigente y riguroso en sus juicios al creer que estaba pasando por una terrible injusticia. Yo he pensado en esto, hermanos, sinceramente. La metodología de Dios, ¿cuál es? Llegarnos al punto donde reconozcamos nuestra autoinsuficiencia. Que reconozcamos nuestras limitaciones, que reconozcamos nuestras tendencias, que reconozcamos nuestras debilidades y reconozcamos nuestro oscuro pasado. En una actitud humilde de reconocer lo que, si no es por su gracia, nosotros definitivamente estamos irremediablemente perdidos. ¿Qué necesita Job? ¿Necesitaba este proceso? Mire, le voy a poner el ejemplo de David y de Saúl. Vino un profeta a ungir a David cuando era muchacho, ¿cierto? Nuevo rey. Pero de ahí al momento que él se sentó en el trono, ¿cuántos años pasaron? Muchos años. Saúl comienza a perseguirlo. Saúl es el objeto de su odio. Saúl intenta matarlo una y otra vez. David tiene que huir, tiene que meterse en los charcos de barro para ocultarse, tiene que meterse en las cuevas, tiene que hacerse loco y tantas otras cosas más. Sin embargo, era el ungido. Era el que el Señor tenía. Leí un libro muy pequeño, reducido, si lo puede conseguir, fantástico, se llama Perfil de 3 monarcas. ¿Qué dice este autor respecto de la reflexión que hace de David? Dice, David como rey no estaba preparado para asumir el reinado, porque el único modelo que tenía David de rey era Saúl. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios tuvo que tratar con David tan duramente, tan profundamente, tan dolorosamente, hasta matar todo vestigio de la presencia de Saúl en el corazón de David. Porque si no, David tarde o temprano iba a replicar el modelo de lo que había sido el reinado de Saúl. Y no habría un rey conforme al corazón de Dios. Hermanos, dice que las tribulaciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Y el apóstol Pablo habla de un breve momento donde Dios, hermanos, nos quebranta al punto de que no haya nada que se entorpezca en esa gloria venidera. El problema de Job era su autosuficiencia, su justicia. Ese es el asunto. No dependía totalmente de Dios para justificarse delante de Dios. Eso es lo que hace el mundo hoy día. La gente no necesita a Dios, no quiere que Dios venga a gobernarlo, no quiere que Dios le dirija, no quiere un consejo de Dios, no quieren humillarse ante Dios, porque esa suficiencia, esa actitud de depender de sí mismo es la que a la persona no le lleva a reconocer que necesita un Salvador, que necesita un Señor, que necesita humillarse para que la gracia de Dios venga sobre él. Y vendrá una enfermedad, y vendrá otra enfermedad, y vendrá ruina, vendrá calamidad. Pero ¿qué es lo que hace? Dios te está preparando un corazón para recibirle. Hermanos, qué bueno es cuando usted puede recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, simplemente porque alguien le predicó y usted abrió su corazón y le confesó y se arrepintió y puso toda su fe en la obra de Cristo. Pero uno dice, me gustaría que se convierta tal.
Y uno dice, Señor, yo quiero que esta persona te conozca, yo quiero que esta persona se salve. Y uno dice, Señor, bendícelo. Bien, dice el Señor, yo sé cómo bendecirlo. Sánalo, pero yo sé cuándo lo voy a sanar. Etcétera. Hermanos, porque Dios es especialista en doblegar el corazón del hombre. Qué tremendo es esto. Porque aparentemente, hermanos, Dios está actuando injustamente, pero ¿podemos cuestionar nosotros a Dios? Yo creo que tenemos que darnos el trabajo de entender por qué Dios permitió todo esto. Mire, le voy a seguir leyendo lo de este autor. Había un espíritu, había una espina de pescado atravesada en la garganta de Job que lo desconformaba. Al fin de cuentas, ¿por qué ese sufrimiento inhumano si yo soy un hombre justo? ¿De dónde fue que pisé la cáscara de la banana cuando caí? ¿Cuándo fue que transgredí la ley de Dios? ¿De quién pervertí el derecho y manché la honra? El problema más grande del ser humano hoy día es la teomanía. Esto es la locura en la que se enarbola intentando ser como Dios. Y su mayor demanda es su propia justicia. Somos una raza infestada de rebeldía, llena de derechos, que desfila en la pasarela de la moda con su arrogancia de la honestidad y con la altivez de la supuesta rectitud. Desde Adán hasta el más descalificado delincuente, todos tienen la tendencia a poner en evidencia la injusticia de la que están siendo víctimas cuando son descubiertos con las manos en la masa en alguna infracción. ¿Es así o no es así? El ser humano tiene derechos en demasía y su justicia es excesivamente grande. No existe candidato a los cargos políticos que no sean honestos, aun aquellos que están siendo procesados por un crimen deshonesto, y casi ningún marginal se considera realmente merecedor de la pena, y de modo general los bandidos se ven como injustificados y pocos son los que se condenan realmente o se consideran realmente responsables de sus transgresiones. Dice que la cárcel está llena de inocentes. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Él. Porque realmente, ¿qué es lo que nosotros merecíamos? ¿Usted vio la cruz? ¿Usted vio la pasión? ¿Usted vio esa película donde muestra los sufrimientos de Él? Eso es mucho más grave de lo que le pasó a Job. El justo por los injustos. Si realmente nosotros meditáramos en lo que merecíamos, era eso. Era eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni un justo ni aún uno. Eso es absoluto. Es terrible la realidad del sufrimiento. Muy poca gente no hace este tipo de preguntas. ¿Por qué me sucedió esta tragedia a mí? ¿O qué hice mal para que me pasara tal cosa? Esto lo hemos visto. Sin embargo, todas esas reacciones son detalles que confirman las huellas digitales de la propia justicia. La necesidad del reconocimiento, el sentimiento de lástima forman parte de los dedos intangibles de su excelencia, la Madame Justicia Humana, ironizando. Ella puede ser invisible, pero no imperceptible. Detrás de cada sentimiento de envidia, murmuración, gemido, crítica o acusación, podemos percibir su saliva escurriéndose por la boca. A la sombra de todo derecho, título, gloria o distinción, nos encontramos con su fisionomía altiva de justicia, exigiendo la venia. La justicia propia es el comportamiento infractor que más
compostura demuestra y que merece más consideración de la humanidad ingenua pero arrogante. Sin embargo, es la más peligrosa de las delincuencias espirituales. Uy. Sus pecados, dice, groseros, son perfectamente tratados por la gracia incondicional de Dios. Pero el pecado virtuoso de la integridad moral es una falsificación tan bien hecha y sagaz que se vuelve muy difícil diagnosticarla. Y por eso que esas manchas que están tan pegadas necesitan un tiempo de remojo con el mejor, ¿cierto?, de los detergentes para que por fin pueda salir. La historia de Job es un indicador del tratamiento de esta engañosa conducta humana. Detrás de aquel sufrimiento hay una intervención maravillosa de la gracia para hacerlo desestimarse a sí mismo. Nuestro mayor pecado es nuestra autoestima repleta de derechos y de justicia propia. Nadie es tan amenazador en el ámbito espiritual que un justo juzgador y justiciero tratando de pasar por justificado. Dios quería salvar a su siervo Job de su propia justicia. Por eso llamó la atención de este acusador hacia su proyecto de salvación de un alma ensimismada. ¿Cuántas veces vimos la palabra mí en el capítulo 7? 32 veces. Muchas veces el acusador es instrumento divino de desmantelamiento de esa terrible enemiga de la verdadera santidad. Alguien dijo que para salvar al hombre de su pecado basta la gracia plena, pero para salvarle de su propia justicia, la gracia plena se vale del sufrimiento. Nuestro protagonista era justo, íntegro, temeroso de Dios, que se desviaba del mal, pero conocía a Dios solo de oídas. Era un religioso de calidad, sin embargo, su conocimiento de Dios no pasaba de la información de segunda mano. Aunque su vida fuera digna de un premio Nobel, su justicia no pasaba de ser parecida a los trapos de inmundicia que habla el profeta Isaías. Job era justo por medio de una justicia propia, personal, contaminada. A pesar que él era justo, sus ropas de justicia eran harapos sucios de ira, exaltación y presunción. La justicia propia, arrogante, no pasa de ser como lo especificado por el profeta Isaías. Es decir, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Wow. Vámonos al capítulo. Hermanos, busca reconocer. Primero, Bildad se esfuerza por convencer a Job de, número uno, de hablar demasiado. De hablar demasiado. Versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Respondió Bildad súbita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Se queja de que ha hablado mucho, pero no le ha prestado mucha atención. No le puede oír a quien no para de hablar, porque él percibe de que sus palabras no son lo suficientemente meditadas, no salen de su mente, sino de su estado emocional. Segundo,
se esfuerza por convencer a Job de que él y sus hijos recibieron justo trato de Dios, digámoslo así. Esto está 3 y 4. Fíjese el argumento de Bildad que dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Hermanos, si de algo nosotros tenemos que estar siempre seguros, es que Dios es justo. Más que todo juez terrenal, más que cualquier persona experto en justicia, Dios es más justo que Él. Y nuestras vidas, hermanos, están también bajo la administración de esa justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Hermanos, aquí vemos a este Bildad como todo joven, agresivo, ¿cierto? Fuerte en sus argumentos, casi sin consideración ni miramientos, sin considerar la condición de sufrimiento y de adversidad que está teniendo Job. Es importante entender esto. Él quiere justificar a Dios mediante una aplicación errónea e hiriente. Y Bildad, aquí hay un prejuicio donde él da por hecho que los hijos de Job habían sido culpables. ¿Se recuerda de los sacrificios que practicaba Job en beneficio de sus hijos? Entonces, las aplicaciones extraordinarias no siempre son castigos de pecados extraordinarios. Mire, hay un pasaje, Lucas 13, 2 al 4, vamos a volar, vamos a correr. Pero que es importante entenderlo. El Señor Jesucristo también sabía de cosas así. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se da cuenta de que estos galileos habían sufrido? Bueno, en el contexto, estos galileos habían ido a ofrecer unos sacrificios y fueron ajusticiados por este centurión romano que estaba a cargo de eso y contaminó la sangre del sacrificio con la sangre de estos galileos. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí no hay grados. El Señor sabe y conoce todas las cosas. Aquí no hay un asunto de que porque a ellos les pasó es que eran más malos. No es así. Recordemos, hermano, la salvación por gracia ya existía en el Antiguo Testamento. Usted puede recordar eso. Por ejemplo, David dijo: Señor, no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, David está reconociendo que la religión no es suficiente. David está reconociendo que las ceremonias no son suficientes. David está reconociendo que realmente el tema es en el corazón. Seguimos. También se esfuerza por convencer a Job de que si se arrepiente, Dios le restaurará. Me parece que del 5 al 7. Hermanos,
Hay cosas que son tan misteriosas de Dios, pero con todo, hermanos, yo no debo creer que el enemigo puede hacer lo que quiera en mi vida o en nuestras vidas. Yo creo que, hermanos, en el propósito eterno de Dios hay cosas que pueden y deben ocurrir en nuestra vida, pero que Dios sabe qué es lo que necesita en preparación de nuestro espíritu para esa bendición hacia la eternidad. Aquí dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aquí él está poniendo el énfasis en la urgencia, y no está mal. No está mal ese consejo. Él está poniendo el énfasis en la urgencia de buscarle a Dios de mañana. Si de mañana lo buscas, si le ruegas al Todopoderoso, al Shaddai, así lo menciona, si fueres limpio y recto, ciertamente Él te hará prosperar. Y dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hermanos, Dios es soberano para hacerlo. Y como nosotros conocemos en qué termina el libro de Job, nos damos cuenta que estas palabras son fuertes, pero que tienen un fiel cumplimiento. Pero el tema no es ese. Buscar a Dios, claro que sí, pero ¿qué es lo que Dios quería de Job? Su genuino quebrantamiento, no su autojustificación. Porque mientras más me justifico yo, hermanos, más injusto hago parecer a Dios. Yo creo, hermanos, que uno puede repetir la prueba, puede repetir el examen, hasta que salgas aprobado. Pero ¿por qué repetir la prueba? ¿Por qué repetir el examen? Es simplemente reconocer que nosotros, delante de Él, no tenemos nada bueno. ¿Cuál es mi tendencia? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Cuál es mi pasado? ¿Cuál es mi historia? ¿Dónde yo anduve? ¿O en qué cosas tal vez en mi mente llegué a pensar? Sin embargo, la gracia de Dios me alcanzó. La gracia de Dios me atrajo. No porque sea bueno, hermanos. Su misericordia solamente. Ahora yo me voy a parar delante de Dios porque estoy pasando una prueba de decirle: Señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo que yo te sirvo? Cuando Él conoce todo, Él conoce el final de la historia, pero Él también tiene sus propósitos para mi vida. ¿Qué cosas Él necesita que yo aprenda o que yo desarrolle? También le habla de la norma de Dios: extinguir el gozo de los malvados. Es extinguir el gozo de los malos. 8 al 19. ¿Qué dice este? Dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellas. Apela a la historia. Hermanos, Dios es el autor de la historia. Pero yo no puedo tomar elementos históricos como infalibles o como absolutos. Sin embargo, aquí está diciendo: mira para atrás. Pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Es decir, apela a la historia, apela a la tradición, también habla y apela a nuestra transitoriedad. Somos pasajeros,
por breve tiempo. Por lo tanto, no podemos basarnos en nuestra propia experiencia. Apela a lo breve de nuestra existencia, a lo escaso de nuestra experiencia, a lo limitado de nuestro conocimiento. Dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Dice, no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Después toma algunos símiles de la naturaleza, como por ejemplo, dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿O crece el prado sin agua? Otras versiones dice, el papiro y el junco son plantas acuáticas, pero parece que son de temporada porque a veces ni siquiera hay que quitarles el agua para que se sequen. Y de esa manera dice, aún en su verdor y sin haber sido cortados, con todo se seca primero que toda hierba. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Él está hablando acerca de que una persona impía no puede vivir y gozar de esta vida eternamente. En algún momento se le termina su recreo. En algún momento se le termina ese buen pasar. Dios sabe cuándo. Dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Ahora habla de el símil de la araña, ¿cierto? De la tela de araña. Con esto quiere dar a entender de que la gente se apoya en su prosperidad material, su falsa religión, la buena opinión de los demás, el alto concepto de sí mismo, pero eso no puede ser sostenido en el tiempo. Dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Esto habla de que la araña teje su tela. Un comentarista hacía un contraste entre lo que hace la araña con su tela y lo que hace la abeja para producir la miel. La abeja sale y va, ¿cierto?, a las flores y de ahí extrae, ¿cierto? No es de suyo propio eso. En cambio, la araña, ella no va, ¿cierto?, a buscar la materia prima para sacar su hilo, ¿cierto?, su seda para tejer su tela. Entonces esto habla de que muchas personas son como las arañas que han creado, han tejido su propia fantasía, sus méritos personales, su autosuficiencia. Pero dice, ¿cómo termina esto? Se apoya él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se tomará de ella, mas no resistirá. El Señor Jesucristo habla de dónde construimos o sobre qué construimos nuestra casa. Sobre arena, sobre roca. Cuando vienen los vendavales, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿qué queda de esa casa? Y no me refiero a la estructura física, me refiero a qué queda en mi hogar, qué queda con mi familia, qué pasó con ella, ¿se dispersó? ¿Se fueron? ¿Desertaron de los caminos de Dios? ¿O siguieron creyendo en Él? ¿Siguieron tomándose de Él? Eso es lo que pasa, hermanos. Hay gente que dice y reconoce, dice, a mí de todos estos hijos que tuve, este es la oveja negra, este no es oveja negra, pero no tiene ninguna actitud de gratitud hacia mí, se olvida de mí, no me llama nunca, nunca me visita. Esta hija no, esta hija siempre está conmigo, etc. La misma comida, los mismos padres, la misma mesa, pero distintos resultados. ¿Qué pasó? Construimos nuestra casa
en nuestra autosuficiencia, en nuestra propia percepción de la vida, como hemos tejido una telaraña para que después no nos sirva para apoyarnos. A eso está apelando aquí Bildad con respecto al resto del mundo. Y un poco, hermanos, un poco dejando entrever de que tal vez Job había sido así. Porque bajo todo este discurso está también el cuestionamiento de que Job, ¿eres realmente íntegro? Job, ¿eres realmente una persona justa? ¿O eres un hipócrita? Bueno. Después toma el ejemplo de un árbol. A manera de un árbol, dice, está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Dice, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. ¿Usted sabe lo que pasa cuando las raíces crecen entre las piedras? Cómo el suelo comienza a levantarse, cómo comienza a cambiar, ¿cierto? Y la gente dice, mire, yo no pensé que cuando planté este árbol, sus raíces me iban a echar a perder la vereda. Sus raíces me iban a entorpecer el pasar, aquí hay un riesgo. Y dice, eso es lo que pasa. Dice, y si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. En este símil del árbol dice, aunque no se seque de suyo, es arrancado de su lugar y así el impío, por más seguro y próspero que se sienta en el mundo, en algún minuto será arrancado. Es más, ese lugar le negará haberle conocido. Qué triste es eso. Seguimos. Finalmente, Bildad se esfuerza por convencer a Job de que si no acude pronto a Dios se confirmarán sus sospechas. Y aquí, hermanos, de una forma hermosa, le lleva a Job a hablar acerca de Dios. He aquí Dios dice, no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún, dice, llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Es posible, hermanos, es posible, pero no es el tema. Yo lo insisto, hermano, no es el tema cuestionar la soberanía y la sabiduría de Dios. Ese camino es el que han tomado, de alguna manera, un poco el síntoma del libro, pero yo creo que lo más importante, yo creo que estas promesas pueden cumplirse cuando nosotros confrontamos a la persona a reconocer que necesita arrepentirse, que necesita reconocer su propia justicia, reconocer sus atributos humanos, porque por mucho que los desarrollemos, los exaltemos o los perfeccionemos delante de la justicia de Dios, no valen absolutamente nada. Nada. Creo que Dios quería y amaba tanto a Job que sabía que la única forma de que Job vuelva todo su corazón y sus ojos a él era mediante este mensajero maligno, ¿cierto? Así como a Pablo, para que no se exaltase indebidamente. ¿De qué, hermanos, podríamos nosotros hoy día, para concluir? Es simplemente dar gracias a Dios por conocerle, dar gracias a Dios por atraernos hacia Él, dar gracias a Dios por servirle,
Y dar gracias a Él, hermanos, por permitirnos mirarnos a nosotros mismos y no encontrar nada bueno. Cuando nosotros no encontramos nada bueno en nosotros, hermanos, es allí cuando Dios es suficiente. Creo que Job necesitaba tal vez esta lección, pero usted no la necesita, tal vez. Si se ha mirado en esta palabra con honestidad y reconoce de que solo su gracia, solo su misericordia le permite a usted estar sentado en este día, en ese lugar, con sus facultades, con su salud, con su familia, con sus bienes, con su trabajo, con su esposa, con lo que Dios le ha bendecido. Sea mucho, sea poco, hermanos, creo que ninguno de nosotros estamos en la condición que estuvo Job. Y si nosotros hemos entendido el libro de Job, no vamos a necesitar pasar por una prueba práctica si ya hemos leído la prueba, ¿cierto?, escrita y la hemos asimilado bien. Dios les bendiga, hermanos, y deseo con todo mi corazón que la vida de Cristo sea lo que realmente usted disfrute. Lo último, hermanos, cuando usted va a un restaurante, no sé con qué frecuencia va, pero yo creo que todos hemos vivido en algún momento la experiencia, cuando usted se sienta, viene una persona y le entrega la carta, el menú, ¿cierto? Bueno, el menú le dice las entradas o las ensaladas, plato de fondo, guarnición o acompañamientos, postres, bebidas. Usted puede leer eso de allá para acá, pero eso no tendrá realmente importancia si usted no come lo que dice esa carta. Hay una realidad muy grande. Hay mucha gente que solamente ha leído el menú o la carta, pero no ha comido, no ha degustado. Hermanos, ¿sabe? Si usted pudiera dimensionar el gran privilegio que usted tiene de gustar y de conocer, de experimentar al Salvador, al Señor. Él probó la muerte para que usted no la pruebe. Él venció la muerte para que usted viva. Él triunfó sobre el pecado para que usted ya no esté bajo eso. Muy por el contrario, que usted disfrute, que usted conozca y experimente esa vida abundante que Él ha venido a darnos a nosotros, por su gracia, siempre, y por su misericordia. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la lección. Gracias, Señor, por tus promesas. Pero sobre todo, gracias por tu obra en nuestro beneficio. Gracias, Señor, por tratarnos como nos has tratado, sin merecerlo, Señor. Tu bondad ha sido extrema. Tu amor más allá de lo que nosotros pensábamos o imaginábamos. Tu misericordia, Señor, ha sido sorprendente. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amar a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por las misericordias día a día, nuevas, cada mañana, sobre nosotros. Señor, gracias por ser tu pueblo, por ser tu familia. Señor, aún no entendemos a cabalidad este libro de Job, que sin lugar a dudas, Señor, hay mucha revelación tuya aquí, pero danos un corazón humilde, Señor, para seguir creyendo que tú jamás perdiste el control y que hubo un propósito en la vida de Job que solamente tú conocías en profundidad. Gracias te doy, Señor, por tus hijos, por las opiniones, las expresiones, las intervenciones. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.